Muy bien, entonces estamos en el número 3. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a trabajar entonces la priorización de las necesidades y bosquejos de modelos de formato de proyectos, que es lo que a mí me interesa. Anteriormente estuvimos trabajando, se recuerdan los instrumentos de la recopilación de información. ¿Por qué necesitamos recopilar información? Porque necesitamos prácticamente pues profundizar en la parte del diagnóstico. Tenemos un diagnóstico directo y tenemos un diagnóstico indirecto, ¿verdad? El indirecto es el que normalmente pues vamos a hacerlo a través de nuestra visualización, de nuestros ojos. Podemos hacer, por ejemplo, un diagnóstico visual y podemos sacar, por ejemplo, ciertos comentarios, podemos definir ciertos resultados, pero no solo necesitamos la vista de la parte humana, sino que también necesitamos adondar conforme a lo que es la información que tenga, por ejemplo, los pobladores o las personas que están viviendo en carne propia el problema que en algún momento se está dando. Entonces, por eso es que necesitamos de estos tipos de instrumentos, ¿verdad? El FODA, pues ya lo habíamos visto, era otro tipo de herramienta que nos sirve prácticamente para poder, también poder recopilar o extraer una información muy interna de la comunidad, ¿verdad? Y eso incluso lo podemos trabajar personalmente, ¿verdad? No sé, alguien me escribió aquí, vamos a ver. No me escucha bien Douglas. No sé si todos me escuchan bien, me indican ahí por favor. Elena, Ludwig, Fernanda, Heidi, me escriben ahí por favor. Génesis, Shirley, Adriana, Rodrigo, Carla, no sé si me escuchan bien. Indican todos, porfa. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Excelente, ¿verdad? Vamos a indicarle ahí a Douglas. Douglas tal vez sale un rato Douglas y vuelve a entrar. Yo estoy de igual manera estoy grabando la clase por si algo no quedara pues bien centrado, ¿verdad? Entonces tal vez le indicamos ahí, tal vez Douglas, si me escucha, sálgase de la videoconferencia y vuelva a entrar, por favor. ¿Qué hace? ¿Salió Douglas? Vamos a esperar un momento ahí. Pero igual, vamos a dejar aquí grabadito para que pueda prácticamente pues que haya una forma ahí de recopilación de información. Douglas, ¿ahora sí me escucha? Me indica ahí Douglas si me escucha, por favor. Sí, creo que tiene problemas ahí Douglas con la parte. Muy bien, Rodrigo me indica ahí si se mira la pantalla, por favor. Sí, profe. Bueno, muy bien, gracias Rodrigo. Muy bien, vamos entonces a entrar aquí a esta parte. Vamos a leer. Siempre esto tiene una parte donde pues hay una lectura para que podamos ir comprendiendo cómo es que en algún momento esto funciona. Dice Juan Gómez, un joven estudiante de bachillerato, nunca imaginó que su proyecto de graduación para mejorar la comunicación entre estudiantes y autoridades educativas le provocaría tanto interés. Lo primero que hizo fue ordenar los puntos del proyecto de lo más urgente a lo menos urgente. Su principal preocupación y principal necesidad del proyecto fue que no contaba con el dinero suficiente para desarrollarlo. Sin quedarse de brazos cruzados, le planteó la situación al director de su escuela pidiéndole que le ayudara a buscar los medios para obtener los fondos. Los necesitaba para crear una campaña llamada Mi autoridad, mi apoyo, que surgió como inquietud por la falta de atención de la que se quejaban muchos compañeros por no recibir información de las autoridades educativas, como por ejemplo cambios en el pensum de estudios. A pesar de los esfuerzos de Juan por defender su proyecto, no logró su objetivo con el director, por lo que su papá le aconsejó que si requería mayor concientización de los medios o del público, podría ser necesario el cabildeo. El cabildeo es un
intento por influenciar a los responsables de alguna actividad importante para que introduzcan cambios que van a mejorar las condiciones de los servicios. Se usa mucho con los legisladores, o sea, quienes son los responsables de hacer las leyes, para que establezcan políticas e introduzcan cambios en la legislación que favorezcan a los ciudadanos y al país. El cabildeo usa un enfoque más activo, más amplio, que la simple presentación de una propuesta o de un conjunto de propuestas. Es importante conocer que el cabildeo implica ejercer influencia en lo que la gente cree, piensa o hace con el fin de alcanzar su objetivo. Juan les comentó a sus compañeros el consejo de su papá. Lo siguió y esto favoreció su iniciativa y su proyecto tuvo éxito por la participación y el apoyo de todos. Gracias al cabildeo logró que los periódicos locales se interesaran en el tema y publicaran para hacer conciencia en la necesidad de mayor comunicación entre las autoridades educativas y los estudiantes. También se interesaron los padres de familia, los estudiantes y otros miembros de la comunidad. Los resultados fueron muy buenos, pues se establecieron canales de comunicación entre autoridades y estudiantes, ¿verdad? Aquí, lo primero que hizo Juan Gómez, ¿verdad?, fue ordenar los puntos. Esto es algo bien importante, ¿verdad? Ordenar los puntos del proyecto de lo más urgente a lo menos urgente. Por eso es que en otros puntos aparece la parte, por ejemplo, de la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es bien importante, ¿verdad? Porque podemos prácticamente hacer un sondeo, pues, de todas las necesidades que puedan surgir, por ejemplo, en una comunidad o todos los problemas que se estén dando. Hacemos una tabla general ahí de todo lo que en algún momento la población está, pues, proponiendo, ¿verdad? Que eso es un problema. Pero de todas esas tenemos que hacer una delimitación. Cuando hablo de la delimitación es de que tenemos que poner lo más urgente a lo menos urgente. Hay cosas que son más urgentes que otras. Era lo que yo siempre les he hablado. Por ejemplo, cuando se hace un mal proyecto, por ejemplo, vamos a una comunidad que le falta el agua, que le falta, por ejemplo, un drenaje para las aguas negras y le falta pavimento. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pregunto. ¿Qué es lo primero que tendríamos? Hay tres problemas en la comunidad. ¿Cuál sería lo primero que tendríamos que hacer? Pregunto. A ver, alguien que me pueda responder. ¿Cuál es lo más urgente? Priorice entre esas dos. Pavimento, agua o drenaje para aguas negras. ¿Qué piensan ustedes? El agua, profe. ¿El agua? ¿Y el segundo qué iría? El drenaje. El drenaje. ¿Y el tercero? El pavimento. El pavimento. Muy bien. O sea, no podemos hacer, por ejemplo, queremos ver bonita a la comunidad, echemos pavimento. Pero, ¿cuál era lo que más surgía? Por ejemplo, el agua, por ejemplo, las tuberías para las aguas negras, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es no ordenando nuestras ideas, sino que estamos actuando muchas veces solo por que en algún momento se vea más bonito o donde haya, por ejemplo, más presupuesto, ¿sí? Entonces, el problema es de que, por ejemplo, si nosotros echamos pavimento, por ejemplo, en una área, y después hay que meter en la legislaturía, hay que romper nuevamente. No sé si vieron, por ejemplo, los proyectos cercanos, no voy a decir dónde, ¿verdad? Ustedes sabrán, donde no hay un tipo de proyección, no hay un estudio, no hay una planificación. Bueno, definitivamente ustedes saben, ¿verdad? Ya vieron la carretera interamericana, la volvieron a sellar nuevamente, ¿sí? No hay una planificación, ¿sí o no? Primero no visualizaron cuáles eran las necesidades principales, no hicieron un estudio, no hubo un diagnóstico de ver qué era lo que realmente se podía hacer antes de romper la calle. Rompieron la calle, ahora la volvieron a sellar, ¿verdad? Es dinero tirado a la basura. Trabajadores, maquinarias, otra vez el pavimento, aunque sea del pavimento de color negro,
¿verdad? Pero es dinero. Entonces, hay cosas que se deben de planificar bien. Cuando no se planifica es que suceden este tipo de cosas, ¿verdad? Porque no hay una buena observación, no hay un buen diagnóstico, no se utilizaron las herramientas necesarias para poder recopilar la información necesaria para poder ejecutar ese proyecto. Por eso es que es importante la priorización de las necesidades. Muy bien, vamos a esta parte. Solo voy viendo aquí porque a veces se va la conexión. Entonces no quiero que nos quedemos allá a medias. Muy bien. Tenemos ahí entonces, dice priorización de las necesidades. Para llevar un orden lógico, al elaborar un proyecto es importante ordenar lo más urgente y lo menos urgente. Cuando abordamos un problema que queremos encontrar soluciones por medio de un proyecto, vamos a encontrar que existen muchas necesidades. No podremos dar respuesta a todas al mismo tiempo. Es necesario escoger las más urgentes o importantes. A esto se le llama priorización. Era lo que yo siempre digo. Cuando vamos a un lugar y vamos a hacer un diagnóstico, vamos a sacar, por ejemplo, todos los problemas que están en la comunidad. Incluso podríamos reunir a toda la comunidad y que cada habitante, cada persona que habita en esa sociedad pueda en algún momento levantar la mano y decir, mire, este es un problema que yo considero para mi persona y este es un problema. Cada uno va dando su propio punto de vista. Las vamos a ir apuntando, por ejemplo, en un pizarrón grande y al final vamos a tener que trabajar y vamos a tener que priorizar con las necesidades que más surgen, ¿verdad? Por ejemplo, la parte del agua, ¿verdad? Es algo que es importante. Fui a el año pasado, creo que fui a no me recuerdo, me invitaron a antepasado fue. Me invitaron a una inauguración y entrega prácticamente del Club Rotario, que estuvo prácticamente trabajando en unas áreas de Zumpango, ¿verdad? Implementaron el agua potable, excelente, ¿verdad? Miren, empresas que realmente tal vez no tienen nada que ver con nuestro país, a veces invierten, por ejemplo, en acciones que le tocaría, por ejemplo, al gobierno o a nuestras autoridades locales, pero a veces hay personas que pues tienen todo el deseo y todo el ánimo de poder trabajar y pueden prácticamente pues aportar este tipo de proyectos. Hay proyectos hay sin fines. Usted puede ser el líder, puede ser un agente, ¿verdad?, de una organización no gubernamental, y por eso es que hablamos de las ONG, ¿verdad? Organizaciones no gubernamentales se le dicen, ¿verdad?, que son las que en algún momento se encargan de realizar acciones para poder solucionar una problemática dentro de un determinado lugar, ¿verdad? Por eso es que no necesariamente esos fondos vienen del gobierno, vienen, por ejemplo, de otras instituciones fuera de. Por eso es que en Europa hay mucho dinero, pero demasiado dinero, pero se necesitan a personas, por ejemplo, en países o en comunidades que se animen a hacer proyectos y que puedan hacer este tipo de acciones para poder solucionar una problemática, algo que esté dentro de su comunidad y pueda formular y pueda formar prácticamente un grupo establecido. Pero para eso necesitamos esto del cabildeo y hacer prácticamente muy bien nuestras acciones para que ellos se puedan interesar y que ellos nos puedan financiar. Imagínense esto. Usted puede trabajar hasta de eso, ¿verdad? Dice, para priorizar las necesidades pueden seguirse los siguientes pasos. Con su equipo realice una lluvia de ideas en la cual todos van a participar indicando los problemas que están tratando de enfrentar, que era lo que ya les decía anteriormente. Haga una lista de los problemas que han surgido de la lluvia de ideas. Defina los criterios para priorizar, por ejemplo, ¿qué tan frecuente se da este problema? ¿Ha ocurrido antes o es la primera vez? O sea, esto es lo que nos tendríamos que preguntar. Es como cuando nos entrevista un doctor, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente le duele la cabeza? ¿Fue la primera vez que le ha dolido? ¿O normalmente mantiene el dolor de cabeza? Entonces, él está buscando prácticamente priorizar dónde está el problema central o el problema que más necesita de atención, ¿verdad? Piense en quiénes están siendo afectados por los problemas y pregúntese, desde el punto de vista de quién está
padeciendo. ¿Cuáles son los problemas más importantes? ¿Cuáles son los problemas que quiere resolver con mayor urgencia? Considera la factibilidad, es realista que podamos resolver este problema. ¿Tenemos tiempos y recursos económicos para resolverlo? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que preguntarnos a la hora de comenzar o iniciar, por ejemplo, un proyecto. ¿Será que será factible? ¿Será que será viable? ¿Será que sí podemos resolver el problema? ¿Será que sí hay un tiempo estipulado en el que lo podamos prácticamente realizar? ¿Tenemos los recursos económicos y recursos humanos para realizarlo? Entonces, no solo es de ir a una comunidad y buscar un problema y bueno, lo vamos a hacer y ni siquiera tenemos el dinero, ni siquiera tenemos la parte humana, ni siquiera sabemos si lo vamos a terminar. Entonces, primero tenemos que preguntarnos todas estas cuestiones, ¿verdad? Luego dice, ayudándonos de esto y otros criterios que usted y su grupo definan, seleccione los problemas que buscan enfrentar con su proyecto y priorícelos del más urgente al menos urgente. Siempre nos está recalcando esta parte, ¿verdad? Cuidado, dice, no debe de escoger muchos, porque le será difícil atenderlos, en especial cuando se tratan de problemas demasiado grandes o complejos. Podríamos elegir solo uno, ¿verdad? Miren, la comunidad está llena de problemas sociales, delincuencia, desnutrición, por ejemplo, deserción escolar, ¿sí? Por ejemplo, vandalismo, drogadicción en los jóvenes. Nos ponemos a hacer una lista y pasamos toda la mañana o todo el día colocando todos los problemas sociales. Pero ¿será que los podemos solucionar todos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que podríamos solucionar todos los problemas? Definitivamente no, ¿verdad? Definitivamente no, porque nos llevaría mucho tiempo. Incluso les voy a mostrar, la próxima semana vamos a hacer una actividad ahí de gestión. Yo creo que algunos ya lo han hecho, pero se trata del árbol de problemas y el árbol de objetivos, ¿verdad? Aquí todavía tendríamos que delimitar, por ejemplo, si estamos hablando, un ejemplo, deserción escolar, por ejemplo, en los estudiantes de nivel medio. ¿Será que lo podemos resolver? A ver, hago esta cuestión, a ver, para ver si estamos prácticamente entendiendo en esta parte, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a dejar de compartir aquí. Por ejemplo, el problema es, por ejemplo, el problema que nosotros queremos solucionar es deserción escolar en el nivel medio. ¿Será que lo podemos resolver? Pregunto. Deserción escolar. Imagínense, podríamos incentivar a los alumnos. Las actividades las tenemos. Pero ¿será que podemos resolver la deserción escolar del nivel medio? ¿Qué opina Rodrigo? Pues, buenos días, profe. Lo que considero es que depende de los problemas que esté pasando. Hay varios problemas en la deserción escolar. Podría ser que la persona dejó de estudiar por por un abuso sexual, por un embarazo. La persona dejó de estudiar también por falta económica. Bien. Bueno, ahí nos está dando prácticamente Rodrigo las causas, ¿verdad? Las causas. A ver, Ludwig. No, la deserción escolar es cuando la decisión es de uno mismo. O Sí, sea, pero hay varios factores. Sí, es de uno mismo, pero hay varios factores que prácticamente se complementan para que en algún momento, pues, una persona desista, por ejemplo. o sea ¿Verdad? que hay ¿Sí? variantes de problemas. Sí, hay varias causas que pues generan que, por ejemplo, muchas personas ya no sigan estudiando. Por ejemplo, pobreza, por ejemplo, falta de recursos, por ejemplo, embarazos, como decía ahí Rodrigo,
abusos sexuales, o sea, todo eso se le suministra. Pero está bien, ahí tenemos los efectos. Pero ahora les pregunto, ¿cuántos, por ejemplo, nivel medio, cuántos de nivel medio o cuántas instituciones, hablemos de la parte pública, porque si hablamos de la parte privada se nos va el dato? ¿Cuántos, por ejemplo, INEPs o por cooperativa hay a nivel nacional? Imagínense. ¿Será que los podemos solucionar todos? ¿Será que podemos solucionar el problema de todos los INEPs y de todos los por cooperativa? No, profe. No, definitivamente no. Entonces, va, ahora delimitémoslo más. Deserción escolar en el nivel medio de Zacatepeques. ¿Será que podemos solucionar todos los de Zacatepeques? No, Dueñas, profe. Alotenango, tampoco. Es demasiado. Por eso dice ahí, ¿ya vieron qué dice la lectura? No nos tenemos que complicar, ni tampoco tenemos que adondar tanto porque no lo vamos a poder solucionar. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, el tema principal es deserción escolar en el nivel medio. Pero está muy grande, delimitémoslo. Deserción escolar, por ejemplo, del nivel medio en Zacatepeques. Pero, ¿cuántos INEP hay en Zacatepeques? Centrémonos en un lugar, pues. Deserción escolar del nivel medio en el INEP de San Lucas, Zacatepeques. ¿Ahí será que sí lo podemos solucionar? Profe, ¿usted se refiere a Posiblemente, profe. Posiblemente, pero ya está más delimitado, ¿verdad? Ya está más delimitado porque ya nos estamos centrando prácticamente en un lugar específico, ¿verdad? Entonces ya podemos prácticamente trabajar precisamente en el INEP, por ejemplo, de San Lucas, Zacatepeques, ¿verdad? Entonces ya es más factible, ¿sí o no? ¿Ya es más viable, sí o no, Rodrigo? Sí, ¿Es más profe. viable, sí o no? Sí, porque ¿Sí? imagínense, si estamos prácticamente, pues, abarcando a nivel nacional, si ni siquiera el Mineduc o el gobierno puede trabajarlo, imagínense nosotros, ¿verdad? O sea, sí lo podemos hacer, pero nos va a llevar tiempo, ¿verdad? Si nuestro proyecto fue un éxito, por ejemplo, en trabajar concientización, en buscar un diagnóstico, por ejemplo, en nuestra comunidad, para ver cuáles son los factores de la deserción escolar. Como decía aquí el compañero, hay muchos, pero tendríamos que ver cuál es el que más está prácticamente pues, afectando en nuestro entorno y que en algún momento eso está generando una deserción escolar. Sí, ¿verdad? que sí. Ahorita Hoy sí te voy a bañar. prácticamente tenemos la parte de poder prácticamente, pues hoy en día tenemos mucha deserción escolar. Uno sería prácticamente de que no todos tienen el acceso, por ejemplo, a estos entornos que ustedes tienen, ¿verdad? El otro sería que muchos establecimientos públicos no aceptaron más de su capacidad, ¿verdad? Incluso algunos no están funcionando en su modalidad normal, o sea, con lo que en algún momento trabaja, ¿verdad? Algunos compañeros pues hacen lo posible con guías, con otros elementos, ¿verdad? Porque no todos tienen el acceso a la tecnología. Si cualquiera decía, mira, es que el instituto, o por ejemplo el INEP, cualquier INEP de cualquier lugar, podría hacer esto mismo, sí, claro, ¿verdad? Pero no todos los alumnos tienen el acceso, por ejemplo, a la tecnología. No todos los alumnos tienen la oportunidad de tener internet en su casa. Y entonces ahí nos encontramos con una brecha digital, ¿verdad? De que no todos tienen el acceso a la tecnología. Y eso fue uno de los puntos débiles de la educación, atravesando esta parte de la pandemia. Entonces ahora se dan otras problemáticas adondadas a la parte o se le adhieren más a la parte de la deserción escolar. Muchos compañeros no estudiaron este año, ¿verdad? Y ustedes sabrán, ¿verdad? Son los que mejor conocen en su entorno. Este no está estudiando o ella no está estudiando, ¿verdad? Porque muchos prefieren esperar mejor hasta que pues, tal vez el próximo año pueda estar mucho mejor la situación y pueda prácticamente retomarse las actividades de la mejor forma. Pero bueno, trabajemos en esta parte. Entonces, lo más importante es la parte de la priorización, o sea, tenemos que priorizar. Eso que les quede muy claro, no podemos prácticamente abarcar tanto, porque cuando abarcamos tanto, se nos va a volver
una situación fuera de las manos. Lo primero que debe tener nuestro proyecto es factibilidad. Ser factible. ¿Que haya qué? Dinero. El dinero tampoco va a salir de nuestras bolsas. Por eso se llama gestión. Tenemos que gestionar el dinero, ¿sí? Instituciones que nos puedan apoyar con la parte económica o con la parte de recursos, ¿verdad? Por ejemplo, empresas que donan, por ejemplo, vamos a restaurar, por ejemplo, la escuela. Bueno, tenemos a la municipalidad de nuestro lado, tenemos al COCODE y tenemos a todas las empresas que están a nuestro alrededor. Entonces vamos a comenzar a gestionar, ¿verdad? ¿Quiénes son los que nos van a ayudar? Bueno, el COCODE pues nos dio cierta cantidad, por ejemplo, de algo económico que tenga. Esta otra empresa, por ejemplo, pues no nos dio una parte económica, pero nos dio, por ejemplo, qué sé yo, unas 8 cubetas de pintura. Bueno, con eso lo hacemos, ¿verdad? Porque tenemos para pintar. No tenemos económico, pero ya está el recurso. Por ejemplo, la municipalidad nos va a apoyar con una parte económica y nos va a apoyar con una parte, por ejemplo, una parte humana que nos va a dar, por ejemplo, a ciertos trabajadores para que nos ayuden a pintar, a clavar láminas, sin fin, o sea, todo tiene que ser gestionado. Pero esa gestión nos la van a dar siempre y cuando nosotros presentemos el proyecto en una forma de cabildeo, como lo decía la lectura ahí de Juan Gómez, ¿se recuerda? De que hay que hacer un documento donde se pueda detallar minuciosamente las partes del proyecto o lo que queremos solucionar para que la gente se interese, para que la gente diga, ah, bueno, es un buen proyecto, ayudémoslos, ¿verdad? Apoyémoslos. Entonces, ahí es donde la gente va a comenzar prácticamente a ver que nosotros estamos tratando de solucionar un problema. Y la misma gente es la que nos va a ayudar a solucionar el problema. La misma comunidad puede trabajar y puede solucionar sus problemas. El problema a veces es la falta de interés, la falta de compromiso. Y muchas veces también tiene que ver, como lo decíamos anteriormente, de que no todas las personas, muchas veces que están dentro del entorno de la comunidad, son propias nacidas de ahí. El problema hoy en día en Guatemala es de que muchas personas que vivían en la capital, por decirlo así, han emigrado hacia otros puntos, Carretera El Salvador, San Lucas, lugares donde ellos se sientan prácticamente pues tranquilos, pero al no ser pues legítimos de una comunidad, entonces tienden a no preocuparse por los problemas que pasan en el entorno, ¿verdad? Entonces a veces los pobladores que son nativos son los que sufren de estos acontecimientos porque en algún momento no hay apoyo de las demás personas. ¿Por qué no hay apoyo? Porque no son prácticamente, como que no tienen un sentido de pertenencia con su comunidad. Pero nosotros mismos, sin esperar, por ejemplo, a veces que nuestras autoridades pues puedan solucionar los problemas que se dan en nuestro entorno, nosotros podemos hacerlos, ¿verdad? Podemos hacerlos porque somos profesionales, somos estudiantes, futuros licenciados. Aquí en unos 8 o 10 años ya vamos a tener otro gran semillero aquí de personajes que en algún momento van a estar actuando en la sociedad. Entonces necesitamos hacer los cambios, pero los cambios los hacemos desde nosotros mismos, en nuestro entorno. Con nosotros mismos podemos hacer nuestro proyecto. Por eso es que siempre que se recuerdan cuando hicimos la parte del FODA, ¿cuáles son las fortalezas? Ni las fortalezas se conocían, pues. Entonces primero debemos de conocernos a nosotros mismos y después conocer nuestra sociedad. Y es que el problema, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, del problema del lago de Amatitlán, ¿se recuerdan? Yo creo que el profesor José lo tocaba en el Día Mundial de la Tierra, creo que fue, o del agua. Hablábamos prácticamente del lago de Amatitlán, que el problema es de Amatitlán, dicen todos, ¿verdad? Pero nosotros también contribuimos a esa parte, porque a veces dejamos la basura tirada y esa basura se va a los tragantes y esos tragantes conectan con un río y ese río conecta con el lago y al final su botella de Coca-Cola para en el lago, ¿verdad? Entonces nosotros mismos contribuimos también a que el lago se convirtiera de esa forma. Si miramos el mapa, Amatitlán está aquí abajito, aquí están todos los municipios que apoyan a la contaminación del lago. Entonces ahí AMSA hace todo lo que puede limpiando todos los días allá en el lago, pero no es suficiente, ¿verdad? Porque limpian una parte y los demás tiran otra parte, ¿verdad? Y entonces así no funciona, ¿verdad? Porque no hay proyección, ¿verdad? Unos trabajan y los otros no. Es lo mismo que sucede cuando hacemos un proyecto. Tengo aquí a los grupos, por ejemplo, aquí tengo un grupo donde está,
Por ejemplo, lo voy a decir Adriana, Ludwig, Belén, Edson, Elena, Shirley. En el grupo 1, en el grupo 2 tengo a Carla, Rodrigo, Génesis, Heidi, Douglas, Fernanda. Pero con uno que no trabaje, arruina el proyecto de los demás. Sencillo. Con uno que no haga bien su trabajo, arruina el trabajo del resto. Y por eso es que es importante el trabajo en equipo, ¿verdad? Porque debemos de aprender a que todo lo que realicemos en una parte de equipo sea importante. Vamos con la última parte, que se nos va casi que el tiempo y tenemos que avanzar con las actividades aquí. Todavía tenemos unas actividades aquí que tenemos que realizar. Muy bien, entonces aquí tenemos, entonces, dice, aquí está. Muy bien. Muy bien, aquí está. Entonces dice, considere también si los que van a trabajar en el proyecto tienen interés en los problemas seleccionados y en las acciones que defina, porque es muy difícil y hasta imposible llevar a cabo un proyecto con personas poco motivadas o sin interés en el tema. Tenemos que estar de acuerdo como grupo establecido. No es que yo quería el otro y yo prefería el otro, pero al final se hizo el que la mayoría pues votó. Entonces vamos a tener algunas a favor y algunas a desfavor. Y así no funciona, ¿verdad? Tenemos que estar motivados, nos tiene que llamar la atención lo que estamos prácticamente solucionando para que eso prácticamente funcione. Es lo que yo siempre se los digo a todos, ¿verdad? El sentirse prácticamente pues motivado, agradecido con lo que estamos haciendo, ni se siente el tiempo, ¿verdad? Ni se siente el tiempo. Pero cuando estamos haciendo algo que no nos gusta, es un martirio, ¿verdad? Es como cuando usted se come algo que no le gusta. Por poco va a tomar agua para que pase, pero al final, pues hasta le hace mal, ¿verdad? Lo mismo sucede en esto. Tenemos que estar motivados y de acuerdo con lo que vamos a solucionar. Vamos con la siguiente parte. Muy bien. Dice aquí. Dice, por ello es importante un último paso. Lleve a cabo una votación para saber si quiénes van a trabajar en el proyecto con usted. ¿Está de acuerdo con la selección y la priorización de necesidades y de acciones? Cuando haga el recuento de votos, será claramente la prioridad de los problemas según el equipo de trabajo. Atención, dice, es importante que consideremos que las necesidades pueden ir cambiando durante la realización del proyecto o estudio. Es válido hacer cambios de acuerdo con esta dinámica. Recuerde que dos factores importantes que se deben de considerar son los recursos humanos con los que se contarán y los recursos económicos que tendrán a disposición del proyecto. Son dos cosas importantes. ¿Quiénes lo van a hacer y cómo lo vamos a obtener? La parte económica. Si no hay económica, no podemos hacer nada. Se recuerdan que todo en la vida es dinero, ¿sí? Definitivamente. O sea, miren, si usted está en su casa, puede ser que consuma lo que está ahí, pero está consumiendo dinero. Pero si salimos con que sea a algún lugar, ya es un factor importante en la parte económica, ¿verdad? Entonces la economía en la parte de lo económico, en la parte de un proyecto es importantísimo, ¿verdad? No necesariamente podríamos encontrar una parte económica en la parte física del dinero, sino que con que tengamos los recursos y tengamos a las personas que lo ejecuten, estamos prácticamente hechos, ¿verdad? Es viable el trabajo, ¿verdad? Porque tenemos todo para poder realizarlo. Dice bosquejos o modelos de formatos de proyecto. Un bosquejo es el primer paso concreto de lo que se quiere trabajar. Es una forma de materializar las ideas. Existen dos formas de los bosquejos. La primera forma del bosquejo es utilizando un patrón de letras y números. Por ejemplo, podríamos tener números romanos o letras, ¿verdad? Por ejemplo, el título 1, primer tema. Segundo título, segundo tema. En el inciso A, primer subtema. Inciso B, segundo subtema. Inciso C, tercer subtema. Y el 3, tercer tema. O sea que podríamos tener 3 temas y del segundo podríamos tener 3 subtemas, ¿verdad? Que prácticamente serían
los temas que vamos a trabajar para poder prácticamente sustentar el trabajo que nosotros vamos a prácticamente a presentar. La segunda es solo utilizando números. Número 1, primer tema. El número 2, segundo tema. Ahí es donde va, por ejemplo, el 2.1, primer subtema del segundo tema. 2.2, 2.3. Tendríamos el tercer tema. Por ejemplo, si yo le quisiera agregar un subtema al número 3, ¿cómo lo visualizaríamos ahí? Alguien que me diga ahí, por favor. A ver, Adriana, ¿cómo lo colocaría usted? ¿Qué número le colocaría al subtema del tercer tema? ¿Cómo iría el número? ¿Cómo iría el número ahí, Adriana? A ver, Adriana, ¿cómo iría el número? Solo lo voy a acercar más aquí. Ahí está. A ver, Belén. Belén, ¿cómo iría el número? Si yo quisiera poner... Mira pues, el número 1 va... Número 1, primer tema. Número 2, segundo tema. Del tema 2 aparece un primer subtema, 2.1. Primer subtema. Quiero otro subtema, 2.2. Quiero un tercer subtema, 2.3. Luego viene el tercer tema. ¿Cómo pondría el primer subtema del tercer tema? ¿Cómo iría? ¿Cómo se leería? ¿Cómo se leería, Belén? A ver, Shirley. ¿Cómo lo colocaría usted? Mire el tema 2 cómo está designado. ¿Cómo colocaría usted el primer subtema del tema 3? Shirley. A ver, Génesis, ¿cómo lo haría usted? Fernanda, alguien que me diga, por favor. ¿Cómo lo haría? $3.1. Muy bien, Adriana. Y si quisiera poner un segundo, Adriana. ¿Cómo sería el segundo, Adriana? Un segundo subtema del 3. 3.2. Muy bien. Excelente, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros tenemos que prácticamente hacer los temas. Por ejemplo, si estoy trabajando, ponga mucha atención a esta parte. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver, si estoy trabajando deserción escolar, por ejemplo, ese sería mi tema, por ejemplo. No estoy colocando en ningún lado, solo sería el tema, que es la deserción escolar, tema 1. Por ejemplo, ¿cuál sería uno de los segundos temas que podrían como que entrar en la deserción escolar, Rodrigo? Las causas. Causas de la deserción escolar. Entonces, por ejemplo, dentro de las causas irían los primeros subtemas. ¿Cuál subtema sería una de las primeras causas? Serían, saber, ¿qué problemas surgen? Vamos a ver, Rodrigo, usted me hablaba de, ¿se acuerda? Aquí está problemas que serían causas de la deserción escolar, serían, ¿verdad? En el título 2. Va, entonces ahora abajo en los subtítulos o en los subtemas irían las causas que generan la deserción escolar. ¿Cuál sería una de esas causas? La pobreza. La pobreza, muy bien. Entonces en el 2.1 iría la pobreza. En el 2.2, ¿cuál iría entonces, Rodrigo? ¿Qué otro podría colocar usted ahí? La sexualidad, o sea, muy bien. El abuso sexual, ajá. El abuso sexual, muy bien. ¿Y en el 2.3, por ejemplo? Serían problemas familiares. Problemas intrafamiliares, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Entonces ahí estamos sacando no solo nuestros temas principales, sino nuestros subtemas, ¿verdad? Entonces esa es la forma prácticamente adecuada
de poder prácticamente colocar nuestras formas de bosquejo. Esto lo estamos haciendo prácticamente de una forma en la que nosotros podemos prácticamente ir detallando, pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Aquí tenemos una breve actividad aquí adelante. Muy bien, vamos a ver aquí dice, entonces, un aspecto importante que se debe tomar en cuenta para realizar los bosquejos es llevar un orden lógico que incluya al menos 2 elementos en cada nivel o subdivisión. O sea que tenemos el tema y por lo menos cada tema tendría que llevar 2 subdivisiones, ¿verdad? 2 elementos que puedan como que, como le dijera, como que servir de soporte para el tema principal. Para un proyecto resulta de gran apoyo realizar un bosquejo porque es una forma de estructurar lo que se quiere realizar. También se puede hacer un esquema para observar con claridad los componentes del proyecto. Otra valiosa herramienta para materializar las ideas podría ser revisar un proyecto ya terminado de otro grupo de personas o alguna institución haya realizado con resultados exitosos. Servirá como ejemplo para guiar nuestro proyecto y nos ilustrará cómo adaptarlo a la problemática que enfrentamos. O sea que podríamos tener como referencia otro tipo de bosquejo y entonces como que adaptarlo a nuestro proyecto que vamos a realizar. No estamos prácticamente ahí, que quede claro, no estamos copiando directamente, solo lo estamos tomando como referencia para ver si nuestros temas o nuestros subtemas están acordes a lo que en algún momento se está pidiendo. Miremos ahí, el cabildeo y la defensa de causas. Como leímos en el caso de Juan Gómez, el cabildeo es una herramienta de influencia que sirve para informar a personas o instituciones cuyo poder de presión o decisión pueden afectar la actividad de una institución, organización, empresa o comunidad. Se lleva a cabo con la intención de que consideren y que apoyen los argumentos o puntos de vista respecto a un tema de interés y en resumen que apoyen el proyecto que nos proponemos. Es un ejemplo de la dinámica que se conoce como defensa de causas, por medio del cual se busca apoyos externos para llevar a cabo un proyecto, el cual es la causa que queremos defender. O sea que ahí vamos a detallar cuál es la causa que debemos de defender. Creo que se nos fue la conexión ahí, pero permítanme, chicos. Muy bien, no sé si me escuchan todos, creo que se nos fue un poco la conexión ahí. Si me escuchan todos, chicos, indiquen ahí por favor. Muy bien, vamos a continuar entonces. Estábamos en esta parte entonces y vuelvo a repetir. Tenemos aquí entonces, dice un aspecto importante que debe tomarse en cuenta para realizar los bosquejos es llevar un orden lógico que incluya al menos 2 elementos en cada nivel o subdivisión. Es la que ya hablábamos, ¿verdad? Tenemos un título, tendrían que ir unos 2 subtítulos para que hagan soporte para poder prácticamente llevar un orden adecuado a lo que se está prácticamente investigando. Para un proyecto resulta de gran apoyo realizar un bosquejo porque es una forma de estructurar lo que se quiere realizar. También se puede hacer un esquema para observar con claridad los componentes del proyecto. Otra valiosa herramienta para materializar las ideas podrían ser revisar un proyecto ya terminado que otros grupos de personas o alguna institución haya realizado con resultados exitosos. Servirá como ejemplo para guiar nuestro proyecto y nos ilustrará cómo adaptarlo a la problemática que enfrentamos. Como ya se los decía anteriormente, no es que vayamos a copiar pues textualmente el bosquejo, sino que dice que solo nos servirá como referencia para poder prácticamente pues alumbrarnos un poco más el camino y poder adaptar nuestro bosquejo a la problemática que nosotros estamos prácticamente investigando, ¿verdad? El cabildeo y la defensa de causas. Como leímos en el caso de Juan Gómez, el cabildeo es una herramienta de influencia que sirve para informar a personas o instituciones cuyo poder de presión o decisión pueden afectar la actividad de una institución, organización, empresa o comunidad.
se lleva a cabo con la intención de que consideren y apoyen los argumentos o puntos de vista respecto a un tema de interés y, en resumen, que apoyen el proyecto que nos proponemos. Es un ejemplo de la dinámica que se conoce como defensa de causas, por medio de lo cual se buscan apoyos externos para llevar a cabo un proyecto, el cual es la causa que queremos defender, ¿verdad? O sea que es la forma detallada de lo que nosotros queremos realizar, ¿verdad? Es una parte muy pequeña que nosotros prácticamente vamos a dar para poder prácticamente que las personas puedan interesarse, ¿verdad? Y que en algún momento nos puedan apoyar en este sentido. Un ejemplo de cabildeo sería lo que hace un grupo como los ecologistas, que están integrados por personas preocupadas por el tema ambiental. Los ecologistas han logrado presionar de forma positiva a instituciones políticas y legislativas para lograr decretos, leyes y regulaciones en materia ambiental que favorecen al cuidado del entorno natural. Otro ejemplo sería el de un grupo de vecinos que se acerca al alcalde y a concejales de la comunidad para hacer cabildeo sobre algún proyecto que consideran de beneficio para el municipio y sus habitantes, como la solución de problemas de recolección de basura o de transporte público. O sea, es lo que nos va a servir prácticamente para que las personas se puedan interesar por nuestro proyecto, ¿verdad? Vamos a ver aquí entonces. Tenemos aquí entonces la parte de lo que es la última parte, y ahí nos vamos a la actividad. Dice: el cabildeo se basa en una metodología, consiste en 3 etapas. Número 1, recopilación y sistematización de la información, que significa que debemos iniciar definiendo claramente y de manera informada el problema, pero luego plantear los objetivos que queremos lograr. Primero vamos a plantear el problema y luego vamos a colocar los objetivos que queremos lograr para solucionar determinado problema. El número 2, establecimiento de alianzas. Es importante buscar toda ayuda a favor de la causa que se quiere defender o tratar. De lograr esto se encarga el cabildeo, puede llevarse a cabo con personas, empresas o instituciones que coinciden con el mismo punto de vista del proyecto que le presentamos, ¿verdad? Las alianzas, ¿quiénes son las que nos van a apoyar? ¿Verdad? ¿Quiénes son las que están a favor de nosotros? Eso lo tenemos que colocar también ahí. 3. Diseño e implementación de campañas de comunicación, las cuales son importantes como medio para crear simpatía por el proyecto y conseguir los apoyos, ¿verdad? Las campañas que podamos prácticamente realizar. Condiciones para emprender una campaña de cabildeo. Primero, definir el tema o problema específico. 2. Tener un propósito o meta claro y concreto. 3. Determinar las acciones que se van a desarrollar. 4. A analizar aspectos políticos a favor y en contra. Y 5. Elaborar un breve plan de actividades. El cabildeo requiere estar muy bien preparados y con toda la información necesaria para acercarnos a las personas o instituciones que queremos que nos ayuden. Estas personas o instituciones deben de quedar convencidas de las necesidades de apoyar el proyecto, ¿verdad? Tiene que tener estas 3 cualidades, que es lo que vamos a trabajar posteriormente. Ya les voy a dar un ejemplo de un cabildeo para que usted lo pueda prácticamente ejecutar, ¿verdad? Vamos a la parte entonces de las actividades. Vamos a trabajar nuestra primera actividad que dice: demuestre lo aprendido. A continuación se le presentan 10 actividades para desarrollar un proyecto para una comunidad. Priorícelas, es decir, ordénelas de acuerdo al grado de importancia y justifique el porqué de la jerarquización. O sea que lo va a ordenar, pero usted me va a justificar por qué usted está poniendo ese de primero o por qué de segundo. ¿Dónde lo vamos a hacer? Ahorita lo vamos a habilitar aquí para que usted lo pueda trabajar. Después vamos a hacer una actividad para que pueda prácticamente trabajar y ejecutar muy bien el cabildeo. Esto lo vamos a ir aprendiendo paso a paso, ¿verdad? Muy bien. Ya está la primera actividad entonces ahí para que usted pueda trabajar. Dice: priorización de actividades de la comunidad. Es una tarea de diario. Ahí aparecen las 10 actividades. Entonces usted me las ordena ahí en la tarea de diario y me justifica por qué me está colocando esa de primera. Aquí aparece del 1 al 10, pero puede ser que la 10 sea el 1.
y la 1 puede ser la 7. Entonces usted me va a priorizar, o sea que me las va a ordenar conforme sea prácticamente lo que se quiera prácticamente ir logrando a través del proyecto. ¿Estamos claros? No sé si tenemos alguna duda. Profe, una pregunta, ¿hay que Diga. ordenar todo o solo el primero? Todos, aparecen los 10, entonces usted ordena. Ahí tal vez en una Está bien, hojita ordena, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál considera usted que es la segunda? ¿Cuál es la tercera? Pero usted me va a justificar ahí por qué me está colocando esa de primera. Ah, bueno, yo le estoy colocando esta porque yo considero que eso tendría que ir pues, en el primer paso para poder prácticamente seguir y realizar estas acciones. Entonces usted me está justificando ahí por qué me está colocando ese de primero. ¿Estamos claros ahí, bachilleres? Turismo, medicina, Bacos, ¿estamos claros? sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Vamos trabajando entonces, por favor, ahí chicos, con nuestra primera actividad.